Norteamérica, el Caribe, la República Dominicana y las Islas Vírgenes y la costa este de los Estados Unidos. Así que bienvenidos a otra edición más. La hora ha cambiado ahora. En el este ya no es las 11, ahora son las 12. Y acá sigue siendo las 12. En Chile es la 1 de la mañana. Y en otras jurisdicciones son las 11 de la noche. Pero sea como sea, este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en Él mismo. Bueno, en estos días hemos estado viendo una serie de cuestiones que se han ido desarrollando en el mundo entero. Cosas que sabíamos que la Biblia dice que el Apocalipsis 12:12, y Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. En otras palabras, nosotros sabemos, chequeando aquí a ver, ahora está chequeando a ver si está apagado. Está prendido. Pero estamos en vivo aquí. Primera de Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor cual león rugiente. Hay una batalla inmensa en los cielos y en la tierra, y es que se aproxima la venida de Cristo. Se aproxima antes de la venida de Cristo la aparición del hombre de pecado, del anticristo, en la tierra. Todos sabemos, lo que hemos estudiado de escatología o profecía bíblica, que antes del levantamiento de la iglesia se cumplirían una serie de profecías que ya se han cumplido prácticamente todas. Una de ellas fue en el 1948, cuando se estableció el Estado de Israel y la bandera de la estrella David voló por primera vez en siglos, en años, en cientos de años, sobre Jerusalén y sobre todo Israel. Y se cumplió entonces la profecía del Valle de los Huesos Secos, donde el profeta Ezequiel dice que se levantarán y tú dirás, resuciten estos huesos y vendrán de las 4 esquinas de la tierra, y lo que se refiere es a la resurrección del Estado de Israel. Y eso ya ocurrió en 1948. Pero anteriormente a eso, en 1918, ocurrió algo que fue la liberación después de 800 años del dominio del imperio turco otomano, que eran seguidores de Mahoma y de la falsa doctrina y herética del Islam, aparentemente, adoradores de un falso Dios llamado Alá. Y por 800 años los turcos otomanos se impusieron en aquella parte del mundo y gobernaron Jerusalén. Son ellos los que levantan el cementerio árabe islámico frente a los muros de Jerusalén, y son ellos los que cierran la entrada de la puerta dorada por donde entrará el Mesías. Parece que en su ignorancia pensaron que habían interpretado que el Mesías sería un levita, y sería un levita y un sacerdote, y que el sacerdote no podía pasar por un cementerio, no se podía contaminar con los muertos. Y haciendo eso, pues hicieron todo lo posible por ellos evitar la llegada del Mesías. Pero todos nosotros sabemos que Jesús vendrá y como dice Zacarías, se posará sobre el monte de los olivos, le dirá al pueblo judío: estas son las heridas que recibí en la casa de mis hermanos. Y entrará y se sentará en el trono de David, en el trono del último templo que se levantará donde hoy está la mezquita de la Duma Dorada. ¿Ok? Allí donde está la mezquita de la Duma Dorada, en Jerusalén, allí será el último templo donde entrará Jesucristo, y desde allí gobernará la tierra por 1000 años, en lo que se llama lo del milenio. Precediendo a todo esto, nosotros
creemos en lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18, el arrebatamiento de la iglesia, donde dice: no queremos que ignoráis acerca de los que duermen, sino que nosotros los que estemos vivos juntamente con los que están durmiendo, los que han muerto en un momento dado, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que quedemos no seremos delanteros a ellos, sino que juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes al Señor. Y sonará la trompeta, y con voz y aclamación de ángel resucitarán los muertos en Cristo primero, se abrirán las tumbas, y juntamente con ellos seremos arrebatados, que es la palabra que se usa en la palabra para estar así con ellos, hasta que venga el momento del descenso y la venida visible. Porque la venida de Cristo está dividida en dos etapas: el arrebatamiento de la iglesia, que será en forma invisible, y luego por durante todo ese tiempo de la tribulación. Habrán 7 años de tribulación, de los cuales los últimos 3 años y medio, según Daniel, según la profecía, será la gran tribulación que ocurrirá al final de esos 7 años. Y durante ese proceso aparecerá un individuo que se llamará el cuerno pequeño, el anticristo, que será un gobernante que unirá las naciones de aquel momento, y gobernará desde el imperio de lo que llamamos la Unión Europea, juntamente con otras naciones, y establecerá un imperio a base de paz. Y por eso cuando digan paz y seguridad, verdad, destrucción, de repente, durante esos 3 años, los juicios de Dios derramarán sobre la tierra en forma sobrenatural. Todo lo que dice Apocalipsis de las copas de la ira de Dios, los ángeles, esta tierra será sumergida durante 7 años, pero lo peor de todos estos juicios será los últimos 3 años y medio. Lo que acontecerá antes de eso, de que aparezca el anticristo, como dice Pablo en Tesalonicenses, que lo que impide ahora no se podrá manifestar el hombre de pecado, porque hasta que no se ha quitado lo que impide. ¿Qué es lo que impide? La presencia de la iglesia llena del Espíritu Santo. Y cuando se cumpla 1 Tesalonicenses 13 al 18 y la iglesia sea arrebatada, entonces se manifestará el hombre de pecado, que ya está en la tierra, que ya está aquí, que ya se está hace años moviéndose su espíritu y sus adeptos, que ya están colocándose en lugares estratégicos. Las Naciones Unidas, la Unión Europea, todo lo que se llama el viejo imperio romano renovado. Entonces, cuando eso ocurra, que se ha quitado, Pablo dice en Tesalonicenses, se ha quitado lo que impide, que lo que impide es la iglesia, la presencia del Espíritu Santo de gracia en la iglesia. Cuando sea arrebatada la iglesia, entonces aparecerá el hombre de pecado, que por un tiempo gobernará el mundo, y durante esos 7 años, los primeros 3 años y medio, aparentará una falsa paz, porque dice: cuando digan paz y seguridad, verdad, destrucción, de repente, dice Pablo. Entonces esos últimos años se manifestará el juicio de Dios sobre la tierra, como jamás usted habrá pensado lo que va a ocurrir en este mundo. Y claro, hoy es tiempo de salvación más fácil, porque en aquel momento no es que Dios no salvará vidas durante la gran tribulación, porque dice de la gran multitud que saldrá bañada en sangre de la gran tribulación, que decir que en la tribulación se convertirá en gente. Pero el problema es que ahora, en algunas partes del mundo, porque en otras partes del mundo, como en Irak, en Irán, en África, en algunas naciones, Yemen, Somalia, en otras partes del mundo hay que dar la vida por lo que uno cree, por la fe en Cristo. Y dice que no esté dispuesto a dar su vida por mí, no es digno de mí, dijo el Señor. Pero en aquel momento será global. Si por lo menos ahora hay partes de Europa, hay partes de América Latina, de Norteamérica, de otras partes, de Australia, etcétera, donde no hay que ser decapitado por la fe. Ahora es por áreas. Si estás en Irak, o estás en Irán, o estás en África, algunas naciones, en algunas partes del mundo. Pero en aquel momento habrá que ver que globalmente, durante la tribulación y la gran tribulación, para ser salvo,
habrá que sellar el testimonio con la sangre de los mártires. Es decir, que hay que aprovechar ahora. Y yo le diría a todo aquel que está descarriado, a todo aquel que está apartado, a todo aquel que se ha ido de la presencia del Señor, que se ha apartado de la presencia del Señor, que aproveche este tiempo, porque todavía estamos viviendo un tiempo de gracia, estamos viviendo un tiempo donde claro, hay sitios, porque decir que no los hay, porque miren todos los mártires. Estaba leyendo un estudio, dice que cada minuto 5 cristianos son decapitados en el Mediano Oriente, ahí en lo que es Irak y los territorios de ISIS, por su fe cristiana. Así que hay en el día de hoy, en el día de hoy, sí hay gente, mártires, que están dando su vida por el evangelio, pastores, pastoras, obispos, predicadores, creyentes, niños, mujeres. Eso está pasando. Mientras estamos hablando de esto, cada minuto 5 están siendo decapitados, muertos por la fe en Cristo. Eso es lo que estamos viviendo, hermano. Y por eso quizás nos desanimamos con los problemas económicos. En estos días yo mismo, tengo que admitirlo, he tenido que agarrarme de Dios, porque cuando hemos perdido tantas propiedades, sabe todo lo que nos ha pasado y todo lo que se ha hecho para tener paz. Hemos perdido cientos de miles de dólares en propiedades que eran del ministerio y todo, pero todo esto para llegar a unos acuerdos de paz, hermano, para que todo, pero sea como sea, hemos logrado hacer unos acuerdos donde todo el mundo, pues, los pleitos que estaban en la corte los que estaban en la corte ya se resolvieron, pero cada cual tuvo que asumir sus pérdidas. Y uno a veces piensa y dice, Dios mío, en los últimos años, gracias a que todo eso se arregló pacíficamente, cada cual asumió sus pérdidas y lo que fuera, y para afuera que va, pero todo el mundo, pues, que pasa, y los últimos 20 años del ministerio han sido de luchas, de persecución, difamaciones, pérdidas económicas, pero también vemos las miles de almas que hemos ganado. Entonces uno evalúa todo esto y uno dice, pero mira, hay otros que están perdiendo sus casas, sus carros, pero sus vidas. Le están matando sus hijos, sus esposos, sus familiares al frente de ellos. Eso está pasando mientras estamos en este programa. Así que yo hablaba con un hermano, anoche hablaba con un hermano, un creyente de muchos años, y yo lo consolaba con todo lo que nosotros hemos pasado. Yo lo consolaba con todo lo que hemos pasado. Pero lo que le quiero decir es que este hermano compró un carro. Mire, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Y dice que contra carne, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Nosotros estamos viviendo momentos difíciles, hermano, momentos difíciles. Y este hermano, que es un tremendo cristiano, él va, compra un carro en un dealer, no voy a decir qué dealer, y le venden un carro robado. Él se monta en su carro y cuando va por donde sea lo para la policía y lo arrestan por andar en un carro robado. Aquí está un hombre que fue a un dealer, a un negocio de venta de automóviles, cristiano, un hombre temeroso de Dios. Estuve anoche hablando un tiempo con este hermano. Y yo lo estuve consolando con lo que yo, como ministro, como hijo de Dios, he estado pasando en los últimos años. En los últimos años hemos perdido propiedades, nos han difamado, nos han atacado, nos han hecho barbaridades, nos han asaltado. Porque no nos han podido quitar el gozo, ni nos han podido quitar la fe, ni nos han podido quitar la vida nuestra. Aquí estamos. Y cuando perdemos algo, Dios lo da al 100%. Es verdad que duele. Entonces, y cuando te sientes solo y abandonado y sientes que nadie está a tu lado, pues, y ves todo lo que has luchado derrumbándose, pues es lógico, te sientes deprimido, pierdes el deseo de vivir, como Jeremías, capítulo 20, Jeremías, versículo
13 al 18, donde vemos que él maldice el día en que nació y toda esta, y no quiero hablar más de ti, Dios, y no quiero recordarme. Y se revela a la persona contra Dios. Eso nos pasa a todos. El que esté libre de esto, que me diga, nunca ha pasado eso, pues yo lo he pasado. He llegado días que yo me he preguntado, toda mi vida, Dios mío, WhatsApp, ¿qué está pasando? Y anoche me tocó hablar con este hermano y me cuenta su historia. Y me dice, hermano Rasky, compro este carro, doy mi dinero, se lo compró en efectivo. Se lo compró un dealer. Y por eso uno tiene que orar, hermano, hasta para comprar un carro, uno tiene que orar. A veces dice que uno está loco, ¿no? Compró una casa. Para casarse, Dios mío, tiene que orar mucho uno, que no vaya a meter la pata uno, mi hermano. Aún cuando va a tener hijos, hay que orarle a Dios, Señor, que vea, porque hay un caso en la Biblia que es el de rey Ezequías, que viene el profeta y le dice al rey, mira, prepara tu casa que de cierto morirá. Entonces el rey le dice al profeta, le dice, no, yo he sido bueno, ¿por qué ahora me va a llamar Dios? Yo no me quiero morir, yo no me quiero ir. Entonces pelea con Dios y pelea con el profeta, y cuando el profeta sale, pues entonces no había estos relojes, lo que había eran los relojes del sol. Le dice Dios, dile que le voy a añadir 15 años más de vida al majadero este que me está pidiendo algo. Y le añaden 15 años de vida. Y hubiera sido mejor que Ezequiel, el rey Ezequiel se hubiera muerto, porque en esos 15 años tuvo un hijo que fue el rey Manasés, que fue el peor de los reyes, el más asesino, el más corrupto, que si él se hubiera muerto y se lo hubiera llevado cuando el Señor se lo quería llevar, nunca hubiera nacido. Es decir, que hay que orar a Dios y someternos a la voluntad de Dios. Lo que dice el salmista David después que tuvo aquella caída tan terrible con Batseba, él dice en el Salmo 139, versos 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, mi corazón, reconoce mi pensamiento, ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ve si en mí hay camino de perversidad y guíame. El hacer tu voluntad me agrada. Señor, busca ver qué hay en mi vida. Llévame por tu mano. Sí, parece un fanatismo, pues yo le puedo hablar mucho de esto. Comprar una casa, mudarse de ahora que todo el mundo, con la crisis que hay en este país, todo el mundo quiere ir a lo loco. Ore a Dios antes de mudarse, ore a Dios antes de vender la casa, ore a Dios antes de hacer ese viaje. Hermano, yo nunca olvido la masacre de Tel Aviv. El que hizo la excursión era un amigo mío, un pastor, tremendo pastor. Y son cosas que uno tiene. Hermano, yo conozco bien la historia. No creo que fue un par de domingos antes, o un tiempo antes, una hermanita fue y les habló en el espíritu y le dijo, no hagan este viaje. Dios le habló, no hagan este viaje. Fueron. Ya, claro, estaban comprometidos. Es una cosa difícil porque ya después lo que hay que orar mucho antes de uno hacer la decisión. Y uno no tiene que tener miedo porque es una excepción. Uno puede ahora, y mire como Romanos 8:28 dice, todas cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. En aquel entonces, en Israel, en el aeropuerto de Ben Gurion, no había casi seguridad. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Este grupo sale. Se dice que esta hermana le habló que no fuera. Pero fueron. La cosa es que ustedes saben la historia. Hubo una masacre, murieron 18 hermanos, el pastor murió. Pero Romanos 8:28 dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Qué sucedió? Que por eso ahora usted y yo podemos ir a Israel seguro. Ese hermanito se llamaba Berganzo, se llamaba, un tremendo hombre de Dios. Dio su vida y un grupito de hermanos murieron. Así que es verdad que una hermana le advirtió que no fuera, pero aún con todo eso Dios usó esa tragedia para bendición, porque con la muerte de Berganzo y de 2 pastores y los que murieron ahí, Israel renovó toda su seguridad y es el aeropuerto más seguro del mundo, el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. Por eso ustedes pueden ir tranquilos
ahora en un viaje a Israel y es el sitio más seguro de la tierra ahora mismo. No quiere decir que como cualquier sitio del mundo existe el peligro, pero el lugar más seguro sobre la tierra en este momento es Israel y el aeropuerto de Ben Gurión. ¿Por qué? Porque antes de la muerte de mi compañero y mi amigo y el grupito que murió allí, no había casi seguridad. Pero con la muerte de ellos, eso Dios lo usó. Y ahora es el aeropuerto más seguro sobre la faz de la tierra. Así que los hermanitos que quieren ir a Israel, si usted oró a Dios, si usted siente hacer ese viaje, váyase en paz, váyase tranquilo. El Ministerio de Cristo viene, tiene un viaje este año, usted llama al ministerio, se va tranquilo, en paz, no tenga miedo. Ahora, porque el día que uno se va a morir, lo va a hacer hasta en una casca viene un rebala frente a la casa. Así que uno puede dejarse gobernar del miedo, pero que uno va en la voluntad de Dios. No que uno va en la perfecta voluntad de Dios. Pero mire cómo todo obra para bien. Ahora ese aeropuerto es el más seguro del mundo. Pero, ¿qué le enseña a uno esto? Todos los pasos del hombre deben ser guiados por Dios. Y yo le digo aún, y no es que uno tenga que esperar un ángel que le hable o una profeta que le diga nada, ¿no? Mira, si tú tienes vacaciones y quieres irte para Nueva York o irte para Israel, eso es asunto tuyo, pero que tu mente, tu sabiduría, tu inteligencia, el espíritu te guíe, tú tienes paz y te vas tranquilo. Pero uno busca la dirección de Dios hasta para mudarse en una casa, hermano. Yo lo he dicho aquí en el pasado, conocí la historia de un matrimonio que era de la iglesia La Luz del Mundo, de la Asamblea de Dios en Brooklyn. El pastor ya murió, se llamaba Joe Caraballo. Este matrimonio vino, no, vamos a Puerto Rico, nos vamos. Y ella decía, yo no me quiero ir, y él que me quiero ir. Bueno, el pastor le dijo, este viaje, esta mudanza no es de Dios. Dice que todo viaje que uno hace, toda mudanza que uno hace, no es que uno tiene que esperar un ángel que le diga nada, es que Dios ilumine, que te deje ver qué conviene, qué es mejor, te deje ver los pormenores, ¿sabes? Que tengas paz en lo que estás haciendo. Entonces, primero, ¿cómo yo conozco esa historia? Le voy a decir por qué ella misma. Entonces, ellos llegan y viven aquí en Bayamón, la carretera Pagua Buena, aquí en el pueblo donde yo nací. Hay una organización viejísima, me llaman los Picapiedras, porque eran unas casitas bien chiquitas y se mudaron ahí. Ahí él conoció una vecina divorciada y se hizo amistad, la que no hubiera conocido allá en Brooklyn. Se debilitó espiritualmente. Miren como la tragedia de hacer algo sin dirección de Dios. Y no, vuelvo y digo, no hay que esperar un fantasma, un ángel, no, que Dios nos ilumine, que nos dé paz en lo que vamos a hacer, que nos deje ver que antes de montarte en un avión y irte porque la cosa está mala, no hagas como Lot, que vio los pastos de Sodoma y se fue para allá y terminó luego perdido en Sodoma y Gomorra. Ahora, el hombre abandonó sus dos hijos y la mujer por la mujer vecina, la que no hubiera conocido si no se muda ahí. Y quiere decir que ya estaba mirando hacia Sodoma. Ella, al encontrarse sola con dos hijos, empezó a buscar trabajo. Bueno, que Dios nos guíe, que nos dé paz, que nos ilumine. O sea, no hay que esperar un sueño, no hay que esperar un profeta, eso no hay que esperar que alguien te hable ni nada, es que uno debe iluminar su mente con la guianza del Espíritu, que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Y esta mujer se fue a trabajar en Bayamón Bar se llamaba, en un sitio de comida durante el día, una baja de noche. Entonces ahí trabajó un tiempo como cantinera y sirviendo la comida. ¿Cómo yo conocí esta historia? Porque una noche cuando yo, para mi casa, que yo vivía en Hernando Heights, tenía que pasar por la lomita de Minilla, aquí en Bayamón, y allí había un prostíbulo. Y cuando voy pasando a la medianoche, sale una mujer ensangrentada con su ropa desgarrada, nos para el carro y nos suplica, y se monta en el carro y nos llevamos para la casa, le dimos té, le curamos las heridas. Empezó a llorar y empezó a contarnos cómo ella, todo esto que yo le estoy diciendo, Dios le habló que no se vinieran para acá, cómo perdió su esposo y cómo terminó trabajando en un prostíbulo cerca de mi casa. No hay mejor que estar en la voluntad de Dios. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores.
Mejor es estar en la escasez, en la voluntad de Dios, que en la abundancia del mundo y del pecado, hermano. Yo no sé con quién estoy hablando. El Espíritu Santo me mueve que hay alguien que quiere hacer su trabajo. Hay alguien que ya no aguanta más la presión, que ya no aguanta más en el hogar, está por irse, volverse loco, ya no sabe qué hacer. Hay alguien que está en un ministerio y está al punto de entregar el puesto donde Dios le ha puesto por, no sé si es que está dirigiendo un ministerio, sé que está en una posición y está harto ya de las calumnias, está harto de todo y está pensando irse, dejarlo todo. No, aguántate en la voluntad de Dios un poquito más. Dios viene de camino. Quédate ahí en la voluntad perfecta de Dios. Aguanta la tormenta. Llama la vaca, la masaya. Aguanta la tormenta. Yo sé que hay momentos que ya uno no resiste la presión, la ingratitud, la insensibilidad de los que rodean a uno, y uno sabe qué hacer, y piensas que ya tiraste, hay que tirar la toalla, como dijo Manuel Durán. No más, no. Aguanta un poquito, el que está en ti es más grande que el que está en el mundo. Shama, alaba, soja, maya. El que está en ti es más grande que el que está en el mundo. Alábalo. Mi alma alaba al Dios de la gloria. Mi alma alaba al Dios de la gloria. Así que agájate de Dios. Agájate bien del Señor. Encomienda a Jehová tu camino, espera y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Y guíame. Ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno, Señor. El hacer tu voluntad me agrada. Nunca me he olvidado la historia de esta mujer, hermano. Anoche que salió una mujer hermosa ya, con su ropa desgarrada, bañada en sangre. Era tan hermosa que atraía a los clientes, a todas las demás prostitutas, y le cayeron encima. Tuvo que salir, la iban a matar, y nosotros la metimos en el carro, le llevamos a esta casa, le bañamos las heridas, le dimos de tomar un té, y con lágrimas decía: si me hubiera quedado en Brooklyn, si me hubiera quedado en el templo donde estaba en la luz del mundo, mi pastor me lo dijo que no me fuera. No. Yo te digo, no te desesperes, aguántate un poco más. Espera en Dios, haz lo que tengas que hacer, pero espera en Dios. Ministra, Padre Celestial, aquellos que están oyendo, aquellos que están pasando por pruebas y dificultades, que han perdido todo deseo de vivir, que están turbados por esta crisis, ven los maleantes que gobiernan al país, ven los atropellos, las mentiras, los engaños de la prensa y toda la injusticia, y están turbados. Permite que pongan su mirada en ti, Señor. Shama lava la calaba shanda lava soca mandaba. Oh, ministra, Padre, ministra la bachata. Bueno, en estos días se va a estar llevando a cabo un maratón para levantar fondos para la cadena del milagro. Y yo espero que cada uno de ustedes haga un esfuerzo. Esta cadena hay que mantenerla. Hay que mantenerla en medio de la crisis. Así como se mantienen los prostíbulos, los canales pornográficos, los canales de noticias tergiversadas, se mantienen los políticos, lo de Dios hay que mantenerlo, y nos toca a ti, me toca a mí. Oh, Shamanda la basura. Así que vamos a cooperar, vamos a echar para adelante. Y en cuanto a este ministerio de clamor, yo te pido la oración como nunca antes. Te pido que tú nos ayudes, más que nada ahora por nosotros. Han sido unos días difíciles, ha habido que asumir unas pérdidas grandes para resolver problemas. Necesitamos recursos económicos como nunca antes, pero necesitamos recursos espirituales. En los días siguientes estaré saliendo, ahora el próximo mes entrante, estaré saliendo para Venezuela. Habíamos pensado, ha habido problemas en Venezuela, la situación se ha puesto un poco grave. Se había pensado dar la actividad en el Cerro del Gallo, no se va a dar. Vamos a ir a otros lugares.
Vamos a estar, primero vamos a ir a una ciudad que se llama Temblador, una pequeña ciudad a la orilla del Orinoco, que creemos que hay una necesidad, y ahí está cerca de Maturín, en Monagas. Esperamos que esas 2 noches que vamos a estar allí, hemos hecho unos cambios. La gente venga a buscar la fortaleza del Señor y la iglesia se fortalezca y se traiga bendición al pueblo. De ahí pasaremos internamente hacia el Amazonas, lo que llaman el infierno verde. Vamos a ir al Callao. El Callao es una ciudad que queda dentro del Amazonas, camino hacia Brasil. Vamos a establecernos allí. Y bueno, es un día completo de viaje. Al día siguiente estaremos en Tumaremo, en una concentración, que es donde hubo todo este desastre, esta masacre recientemente. Al día siguiente estaremos entonces en el Callao, donde hay un parque, es un pueblito dentro de la selva que tiene su parque de pelota. Yo estuve ahí hace años. Vamos a estar ahí 2 noches. Vamos a estar allí descanso jueves, viernes y sábado estaremos en el... No, perdón, jueves y viernes estaremos en el Callao, no descanso nada. El miércoles estoy en Tumaremo, el martes de eso llego allí, el jueves y viernes estoy en el Callao, y luego de ahí regreso por tierra, son 5 horas. Al día siguiente salimos a las 11 de la mañana, llegamos como a las 11, 12, 1, 3, 4, a las 5 de la tarde más o menos. Regresamos cruzando el Orinoco y el Caroní, regresamos a Puerto Ordaz. El domingo estaré predicando en la iglesia del Señor Jesucristo, la Catedral del Pastor Sebastián, una iglesia que se fundó hace años con la campaña primera que yo di allí. Y entonces ahí estaré trayendo mensaje a toda esa región. Y luego descansaré un par de días en esa zona, un día. Descanso un día. Vuelo a Maiquetía para poder asegurarme que no pierdo el avión, y entonces tomo el avión para Puerto Rico. Así que estén al tanto de esto. Hay otras actividades aquí en junio, el 2 y creo que es el 2 y déjame ver bien porque quiero saber de esto, sí, el 2 y 3 de junio en la Convención de la Asamblea de Dios. Pero también yo estaré por la noche en Dorado, en un parque de pelota. Y luego en el mes de junio estaré también en la montaña, ya en Ángeles de Utuado. Y otros sitios, otros compromisos que tenemos por ahí. Creo que en Maya había otras actividades también. Pero esto es lo importante, hermano, que sigamos predicando el Evangelio, y nos estamos preparando para el día 5 de... Pero vamos a ver, porque estoy viendo el calendario y uno lo ve claro, que no diga un disparate aquí. El 5 de septiembre, que es el día de clamor, el día año 43 de clamor a Dios. Necesitamos su oración, hermano. La oración eficaz del justo puede mucho. Créame, ustedes pueden cambiar muchas cosas. Es verdad que necesitamos recursos económicos, necesitamos más los recursos espirituales, hermano. La batalla se incrementa. A medida que Cristo venga, usted y yo vamos a sentir unas batallas tremendas. Haga lo posible por orar y ayunar por nosotros. Y aquellos que sientan enviar una ofrenda, hágalo urgentemente, hermano. Nos quedan meses para poder reorganizar la emisora. Estamos reorganizando el ministerio. Hemos tenido que asumir en estos últimos meses unas pérdidas enormes y unos compromisos enormes que tenemos, cientos de miles de dólares. Hoy, como nunca antes, necesitamos ese apoyo, esa ofrenda, la que Dios ponga en su corazón. Ore que Dios toque gente yo veo gente que invierte en la política, que Dios toque gente que traiga ofrendas especiales, pero que toque a todo aquel que sienta la carga de hacer un cheque o giro postal, a clamor a Dios, P.O. Box 40,000. Bayamón, Puerto Rico 00958, o pasar, como me escribió mi hermano, pasar por una sucursal del Banco Popular y hacer un depósito a la cuenta Clamor a Dios 140-012524, 140-012524, o puede usar el PayPal. Hay unas cositas que quiero hablar de esto, porque
últimamente como que la gente se ha olvidado que es posible, que puede hacer esto de cualquier parte del mundo. Y usted busca en la página de internet ministerioclamoradios.org/donativo, ministerioclamoradios.org/donativo, y usted puede usar el PayPal de cualquier parte del mundo, cualquier tarjeta de crédito. Yo le hago un llamado a las personas que pueden hacer esto. Es la forma más rápida de ayudar, hermano. Hágalo y Dios le va a bendecir. Si Dios le habla hoy, enviar ese cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 40,000, Bayamón, Puerto Rico 00958. Gracias. Gracias por todo lo que puedo hacer. Y todos aquellos que quieran depositar en la cuenta del Banco Popular más cercano que le quede, Clamor a Dios, cuenta corriente 140-012524. Dios bendice al dando la ley. Vamos a hacer una pausa y luego regresamos con más de Clamor. Por favor, quédese un poquito más en estos programas, en este fin, lo que falta esta semana. Y tome nota, grábelo y pásalo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendiga a toda nuestra audiencia. Bendiga a los que están luchando con sus fantasmas, con sus demonios que los atormentan. Padre, bendice a los presos en las cárceles. Mira, este muchacho es de Castofón, ayúdalo en su vida y su hija. Señor, toma a nuestros enemigos, toma a estos dos abogados que se llamaron cristianos, que nos hicieron tanto daño, Padre. Que nos hicieron tanto daño, perdónalos, Padre. Donde quiera que estén, tú no los dejes quietos hasta que no se arrepientan. Y gracias por el otro abogado cristiano verdadero que apareció y nos ayudó a poner en orden todos esos casos que estaban perdidos, Padre. Bendice, Padre Celestial, a tu pueblo. Bendice a los enfermos en los hospitales. Bendice a todos los caídos y los no convertidos. Digan: Cristo, sálvame. Reconcíliate ahora mismo del Señor. Perdona mi pecado. Límpiame de todo pecado, Señor. Levántame de este piso donde estoy caído, Señor. Y yo me levantaré y veré tu gloria. En el nombre de Jesús. Shalom, shalom, shalom.